fernanda.vilches@educaquilpue.cl. Ese es el correo institucional. Mi primer nombre, punto, mi apellido y @educaquilpue.cl. Ese es mi correo electrónico. Bien, entonces, como dije, voy a empezar a compartir pantalla. Si ustedes necesitan interrumpirme, recuerden que tienen que abrir sus micrófonos porque yo no los voy a estar viendo. Voy a estar viendo la presentación. Ok. ¿Se ve lo que estoy proyectando? Si alguien me puede decir, muchas gracias. Acá, yo les estaba hablando en un inicio que necesitamos reconocer los conjuntos numéricos. Cuando nosotros hablamos de conjuntos numéricos, estamos hablando de la clasificación, que eso es súper importante, la clasificación que se le da a los números. Entonces, esta clasificación se divide en varios nombres. Tenemos un primer nombre acá que está en naranja, es el conjunto, no el más pequeñito, porque recordemos que los números son infinitos, pero sí el más sencillo, que son los números naturales. Los números naturales incluso nosotros los aprendemos antes de entrar al colegio, porque nosotros tenemos la noción de contar desde que somos bien pequeñitos y pequeñitas. Entonces, nosotros aprendemos los números naturales y aprendemos a contar 1, 2, 3, 4, desde ahí en adelante y de uno en uno. Los números naturales se simbolizan con una letra N. Pero luego ya cuando estamos en el colegio y más o menos empezando, bueno, ahora se empieza antes, pero más o menos como en séptimo, octavo, ya se empieza a trabajar de lleno con el conjunto Z. El conjunto Z es cuando aparece la noción de la nada y la nada se simboliza con el 0. Pero aparte, también tenemos los números negativos. Por lo tanto, la pelotita que aparece acá, como en verde, es el conjunto de los números enteros y se simboliza con una Z. Y ustedes me dirán, pucha, a lo mejor, ¿por qué se simboliza con una Z? Bueno, sencillamente porque está en alemán. Número en alemán se escribe Zahl, solamente por eso, ¿ya? Luego, lo que nos importa ahora sobre todo es esta parte que está en rojo, el conjunto Q. Y el conjunto Q son los números decimales y su representación en fracciones. Eso es lo que nosotros vamos a repasar, debemos recordar o sencillamente conocer de nuevo, ¿cierto? ¿Y por qué se simboliza con una letra Q? Porque la letra Q está en inglés, que significa cociente. Y cociente en inglés se escribe con Q. Sencillamente por eso. Entonces, hasta acá, hasta donde está en rojo, deberían reconocer bien los conjuntos numéricos. Luego esta otra parte, que está por fuera, que dice conjunto Q asterisco, está con un asterisco porque también son números decimales. Pero la diferencia con la parte roja es que acá hay fracciones que son números decimales, pero acá no hay ninguna fracción, porque no podemos representar los números decimales que están acá como una fracción. Y uno de los ejemplos más grandes es el número pi. El número pi es infinito y ese número jamás se va a poder representar como una fracción. Juntando todo esto en una bola gigante, si nosotros unimos todos los números, todos los conjuntos numéricos. Profesora, ¿y las fracciones finitas y infinitas no, o sea, finitas no cuentan? Sí, esas están acá, en lo rojo. Ah, ya. Están acá, en la parte roja. Si juntamos todos estos conjuntos numéricos, nos da la R grande. Y eso significa que estamos hablando de los números reales, ya, de todo lo que nosotros podemos cuantificar, de todo lo que podemos encontrar en la recta numérica. Todo esto que está con colores lo podemos representar de alguna u otra forma en la recta numérica. Las raíces cuadradas, las raíces cúbicas, todo eso está dentro de los números reales. Y luego fuera de ellos están los números complejos, que es donde aparecen después los números imaginarios.
¿ya? Estos números no están representados en la recta numérica, pero sí los podemos después ver en el plano cartesiano. Entonces, habiendo hecho este resumen, vamos a ir a una pequeña historia media tarzánica, pero les va a servir y es un poquito entretenida. Dice acá, ¿qué son los conjuntos numéricos? Los conjuntos numéricos son agrupaciones. Si se fijaron, yo en la introducción que les hice, les hablé siempre de grupos de números, ¿ya? Y estos números comparten ciertas propiedades. Los conjuntos han aparecido a medida que el ser humano ha ido enfrentando desafíos. Eso lo tienen que tener súper presente, porque los conjuntos numéricos, ¿cierto? Finalmente la simbología la creó el hombre. Entonces, vamos a ver nuestra historia de los cavernícolas. Como lo dije en un inicio, los números naturales son los números con los que contamos normalmente. Los representamos con la letra n y partimos desde el 1. Los números naturales parten desde el 1 y la característica de ellos es que van de 1 en 1, 2, 3, 4, hacia el infinito positivo. Entonces acá nuestro amigo cavernícola dice, yo tener 5 hermanos. Y este otro amigo dice, yo tener 4 manzanas. Están cuantificando. Siempre existió la necesidad de cuantificar todo. Pero luego encontramos los números enteros. Dice, después de contar, nuestros amigos notaron que había más cavernícolas que manzanas. Entonces descubrieron que debían usar los números enteros para expresar la falta de algo. Y ahí es donde aparecen los números negativos. Los números enteros son los números naturales, es decir, los positivos en la recta numérica, el 0 y los negativos. Los representamos con la letra Z, ya se los dije porque está en alemán, donde número se escribe sal, solamente por eso. Entonces acá nuestros amigos cavernícolas dicen, faltar 3 manzanas para que todos puedan comer, ¿cierto? Porque acá en el dibujo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces faltan 3 manzanas y lo simbolizan con el 3 negativo. Es porque van creando necesidades. Y ahora lo que nosotros debemos recordar, que son los números racionales, que son aquellos que, por eso se llaman racionales, porque son racionados. Luego de que los cavernícolas notaran que faltan 3 manzanas para que los 7 pudieran comer, decidieron compartir. Ya estamos hablando de raciones. Y algunos se comieron la mitad de una manzana. ¿Cómo lo expresaron estos números? La respuesta a esto son el conjunto Q, el conjunto de los números racionales. Y son los que se pueden expresar de la siguiente forma. Como una fracción, A partido B, donde la letra B, o sea, cualquier número que esté acá abajo, nunca puede ser el 0. Recuerden que la división por 0 no está descrita porque no existe. Nosotros no podemos dividir, si yo tengo un pan, no lo puedo dividir entre 0 personas, no lo puedo racionar entre 0 personas. Por eso es que la división por 0 no existe. Acá abajo jamás va a haber un 0. Y si eso les aparece en alguna prueba, ustedes colocan que eso no existe, porque la división por 0 no está definida. Entonces nuestro amigo cavernícola dice, yo comparto contigo, yo comer la mitad de la manzana. ¿Y cómo hacen eso? La manzana, que vale 1, la partieron entre 2. Sencillamente así se hizo. Entonces hasta acá es donde nosotros tenemos que reconocer, recordar. Y para ello vamos a comenzar entonces con el PPT. ¿Ya? Este PPT yo lo voy a subir a la plataforma de Classroom también. Números racionales, entonces, estamos hablando del conjunto Q. Acá también aparece mi correo electrónico, así es que, por si alguien no lo alcanzó a notar, también va a estar en el PPT cuando yo lo suba a Classroom. Como lo habíamos mencionado, entonces, disculpen, alguien está entrando a la clase. Ahí sí. Ya, a quien acaba de llegar le voy a solicitar por favor que pueda poner su nombre en el chat, su nombre y su apellido. Entonces, como lo habíamos mencionado, la definición, ¿cierto?
la noción de los números racionales proviene de racionar. Es lo primero que ustedes tienen que notar. Cuando nosotros estamos hablando de fracciones es porque estamos compartiendo, estamos racionando un entero. Y como acá dice, la parte de un todo. Eso es súper importante. Necesito ese. Ya. Estamos hablando entonces de la parte de un todo. Los números racionales están formados por números enteros, ¿ya? Y estos números enteros se pueden expresar también como fracciones. Fíjese bien, si yo tengo el número 5, también lo puedo escribir como 5 partido por 1, ¿ya? Acá tengo 5 panes y esos 5 pancitos lo podría representar como fracción, 5 partido 1, o sencillamente como 5, porque recuerden que las fracciones significan división. Entonces, perdón, no me aparece, ahí sí. Entonces, si yo hubiese hecho esto, acá lo voy a encerrar, esto es lo mismo que si yo tuviera 5 dividido entre 1. ¿Y cuánto es 5 dividido 1? Sencillamente 5, porque el 1 cabe 5 veces dentro de este número. Entonces, por eso sabemos que lo podemos escribir como una fracción, donde la parte de abajo, que se llama denominador, es 1. Continúo. Lo mismo para el ejemplo que sale acá. 9 también lo puedo escribir como 9 partido por 1. Acá tengo 9 galletitas de Navidad. Esas 9 galletitas no las he repartido, no he compartido con nadie. Por lo tanto, puedo decir que las 9 completitas se pueden escribir como 9 partido por 1. Porque lo mismo sucede. Eso significa 9 dividido entre 1. ¿Cuántas veces cae el 1 dentro del 9? 9 veces. Entonces, siempre tienen que recordar que las fracciones están simbolizando la operación matemática de la división. Acá, yo voy a anotar algo que no tenía anotado, pero para que ustedes lo puedan anotar en sus cuadernos. Y esto básicamente es para recordar. Como habíamos dicho, las fracciones son del tipo A partido B. Entonces, ustedes siempre tienen que recordar los nombres correctos de cada elemento. Lo que está arriba de la línea, esto recibe el nombre de numerador, para que lo vayan anotando. Hablamos del numerador y lo que está bajo la rayita, ¿cierto? La rayita de fracción se llama Denominador. exacto, denominador. Esos dos nombres son súper importantes. Hay veces que yo igual voy a decir arriba y abajo, pero usted tiene que saber que cuando esté hablando de arriba es porque estoy hablando del numerador y cuando estoy hablando de la parte de abajo de una fracción es el denominador. Ya. Seguimos entonces. Y acá otra cosa súper importante, que aparte tenemos números fraccionarios que no solamente están partidos por 1, ¿cierto? Sino que también puede ser 1 partido 10, y acá tenemos su representación, ¿cierto? El entero se está dividiendo en 10 partes, porque recuerde que lo que está abajo en el denominador está simbolizando las veces que yo lo estoy repartiendo, y el numerador son los que yo me he comido, por así decirlo. Si todo esto fuera un pancito, yo lo dividí entre 10, pero solamente me comí 1.
Acá rectángulo también está dividido en 10 partes, pero solamente hemos pintado 7. Entonces son los 7 que están con naranja. Acá tenemos un hexágono, está partido en 6 partes, pero solamente tomé 2. Y acá en este círculo, que está dividido en 4 partes, solamente he tomado 1. Entonces recuerde súper bien, lo que va abajo en el denominador simboliza todas las divisiones que yo he hecho, mientras que lo que está arriba en el numerador simboliza todo lo que yo he tomado de todo lo que dividí. Entonces, vamos viendo la reflexión, ¿cierto? Dice, estas fracciones están simbolizando el cociente. ¿Alguien había escuchado antes esa palabra, cociente? Recuerden que no veo el chat. Ya, parece que no. Chiquillos y chiquillas, queridos estudiantes, ¿sí? Sí. Ya. ¿Y qué significa? ¿Se acuerdan? Porque una cosa es escucharlo, pero también acordarse de lo que significa. El resultado. Cuando hablamos de cociente, estamos hablando del resultado de la operatoria división. Siempre que yo les diga, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el cociente entre 25 y 5? ¿Cuál sería el cociente entre 25 y 5? 5. Exacto, 5. Entonces, cuando hablamos del cociente, es porque estamos haciendo una división entre dos números. ¿Ya? Eso es súper importante. Hablamos de cociente porque hablamos de la división. ¿Entre qué cosa? Entre dos números cualquiera. El cociente es la resultado final de la división. Muy bien, exacto. Resultado final de la división. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo, ¿ya? Supongamos que tenemos el siguiente rectángulo. Está enterito, no les hemos hecho ninguna modificación, pero ahora lo hemos dividido. Lo hemos dividido en una parte que está pintada con celeste y una parte que está pintada con rosado. Entonces aquí dice, el todo lo dividimos en 5 partes. Está dividido en 5 partes, nosotros lo notamos. Pero son colores distintos. A pesar de que son 5 partes, ¿qué simboliza esto? Lo que yo estoy subrayando, ¿el numerador o el denominador? ¿Lo que va arriba o lo que va abajo? Numerador. Porque esas son las partes, ¿no es cierto? O... El denominador. Ah, no, denominador, sí. Exacto, lo que va Denominador, abajo. sí. O sea que ¿En si yo cuántas tengo la partes se fracción, dividió? exacto, muy bien. Acá abajito iría, ¿cierto? En el denominador, el 5. Acá nos va a ir, la animación nos va diciendo cómo se representan. La parte celeste dice que son 2 de las 5, ¿cierto? Por lo tanto, la parte rosada serían 3 de las 5. Si nosotros sumamos eso, ¿cuánto nos va a dar? Cuando estamos hablando de suma y tenemos abajo el mismo número, se mantiene y se suma solamente lo que tenemos arriba. 2 más 3 y eso me da 5. Y recuerde bien, ¿qué significa 5 partido 5? Un entero. Muy bien, porque eso es 5 dividido 5, ¿cierto? Entonces, eso es un entero. Súper bien, ¿ya? Ahí salió la respuesta final en la animación. Ya. También visto desde otro modo, para que ustedes sepan que vamos a trabajar
con fracciones y también con números decimales, el 2/5, cuando nosotros hacemos la división de 2 dividido 5, ¿se acuerdan cómo dividir este tipo de números cuando el numerador es menor? Con una coma y un cero. Exacto, ¿cierto? Como el 5 no cabe adentro del 2, nosotros registramos que no cabe, cabe 0 veces, ¿cierto? Pero ahí es donde aparece la coma del decimal y aparte aparece el 0 imaginario, ¿cierto? Y ahora decimos, ¿cuántas veces cae el 5 dentro del número 20? ¿Cuántas veces cabe? 4 veces. Bien, 4 veces. Entonces, 2/5, esta fracción vale el número decimal 0,4, ¿cierto? O 4 de... Es que yo no veo si me El 3/5, ay, recuerden que cerrar los micrófonos. El 3/5, el 3 cabe dentro, perdón, el 5 cabe dentro del 3 solito. No. Entonces se registra que no cabe, 0 veces. Agrego la coma y se agrega el 0 imaginario, ¿cierto? Ahora, nuevamente la misma pregunta. ¿Cuántas veces cae el 5 ahora en el número 30? 6. 6. 6 veces, ¿cierto? Y acá nos da que la fracción 3/5 vale 0,6. Si yo sumo 0,4 más 0,6, eso me debería dar 1. 1, porque recuerde que estamos resolviendo lo mismo, pero solamente que con otra representación numérica, ¿ya? Y si yo lo quiero resolver de la manera que todos sabemos, 0,4 se está sumando con 0,6. Entonces nosotros partimos siempre sumando por la unidad. 4 más 6 me da 10, pero la reserva va acá arriba. 0 más 0 es 0, ¿cierto? Más 1 sigue siendo 1. Tenemos que ver la posición de la coma, que va acá. Entonces, lo que cuenta es lo que está justo aquí delante de la coma, que es un entero. Por lo tanto, diremos lo siguiente. Las fracciones, tienen que tenerlo claro, las fracciones solo son una representación, esto es súper importante. Son representaciones de los números decimales. Es decir, el 0,4, que era el número decimal, estaba representado con la fracción. ¿Qué fracción era? 2/5. 2/5. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo, que las fracciones son solamente otro tipo de representación de quién, de un número decimal. Entonces nosotros lo que vamos a aprender, lo que vamos a recordar es cómo se transforman estos números a fracciones. Pero para eso necesitamos saber que existen distintas clasificaciones, que tenemos los decimales finitos y tenemos los decimales infinitos. Y dentro de los decimales infinitos se llaman periódicos y otros se llaman semiperiódicos, ¿ya? Entonces, eso es súper importante que ustedes lo recuerden porque vamos a trabajar en ello. Acá tenemos la clasificación. Tenemos estos tipos de decimales, ¿cierto? Lo acabamos de mencionar. Están los finitos y están los infinitos. Los finitos son los más sencillos de trabajar, por así decirlo, porque son aquellos que de una fracción, que sabemos que es una división, obtenemos un número decimal que tiene fin. Por el contrario, los infinitos, ¿cierto? Acá, tenemos de 3 tipos. Los periódicos, que ya los mencionamos, los semiperiódicos, que también se mencionaron, y está la clasificación de los no periódicos, y son los que yo les mencioné al inicio. El número pi. ¿Por qué acá está el número pi? Por lo que dijo su compañero cuando me preguntó, que estos son los que no se pueden escribir como fracción. Aquí, donde está
esta última clasificación no van a haber fracciones. Pero acá los periódicos sí se pueden escribir como una fracción y los semiperiódicos también se pueden transformar a una representación fraccionaria. ¿Vamos viendo algo que quiera consultar? No, es que ahí entendí lo que le había preguntado al principio, porque usted dijo que no tenía fracción pi, Claro. pero en el periódico el número, el semiperiódico se puede transformar a Sí. fracción. Los periódicos y los semiperiódicos se pueden transformar a fracción, pero los de acá abajo, por ejemplo, el número pi, que es un número infinito, que no tiene periodo, no tiene secuencia, no se puede transformar nunca en una fracción. Entonces vamos a ver acá la siguiente definición. Lo primero, como les dije, lo más sencillo de trabajar, que son los decimales finitos. Aquí hay una definición muy breve que dice que son los que poseen fin, ¿cierto? Porque su nombre lo dice, finitos. Y es decir, que no tienen ningún tipo de periodo o algún número que se repite indefinidamente. Por ejemplo, acá tenemos la fracción 112 partido en 100. Si nosotros resolvemos eso con la calculadora, si es que ustedes lo quieren verificar en sus celulares también, o si es que lo quieren hacer de manera manual, se van a encontrar con que cuando uno divide 112 entre 100, me da 1,12. Y no hay puntos suspensivos, por eso son finitos, porque aquí el número se acaba, aquí termina. Eso quiere decir cuando estamos hablando de un número finito. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo. Tenemos 50 entre 100, que está simplificado. Después también vamos a ver cómo se simplifican las fracciones, y eso me da 0,5. Si se fijan, acá el 0,5 tiene la representación fraccionaria de 1/2 y también la representación fraccionaria de 50 sobre 100 avos. Y el 2/5, que ya lo habíamos visto en un inicio, ¿cierto? Representación fraccionaria para el número decimal 0,4. Pero por el contrario, los decimales infinitos dice que la parte decimal, o sea, lo que viene después de la coma, tiene un número infinito. ¿De quién? De infinito de cifras decimales. Y hay dos clasificaciones que vamos a ir definiendo en los decimales infinitos. Aquellos que son periódicos y semiperiódicos. Entonces, los infinitos periódicos dice que un decimal es periódico si su periodo, así se le llama, comienza, fíjese bien, esta palabra es importante, inmediatamente, es decir, al tiro, como decimos nosotros. Empieza al tiro después de la coma. Fijémonos acá, hay un ejemplo. El 0,45, 45 y punto suspensivo. ¿Quién es el que se repite? Ya sabemos que solamente el 45 y viene al tiro la repetición después de la coma. Entonces acá está separado, fíjese bien, lo que está delante de la coma se conoce como parte entera, pero lo que está después de la coma se conoce como parte decimal y vendría siendo lo que se repite indefinidas veces, infinitas veces. Entonces, ese es el periodo, el 45. Entonces se pone una rayita arriba de los dos números, porque es el 45 el que se repite infinitas veces. Y en el siguiente ejemplo tenemos 0,6666666, ya sabemos que es infinito. La parte entera es 0, porque es lo que está delante de la coma, mientras que la parte decimal, y lo único que se repite es el 6. Por lo tanto, se coloca solamente la rayita del periodo arriba del 6. Podemos tener el siguiente ejemplo. 16,49, 49, 49, ¿cierto? Y para que nosotros no lo estemos anotando infinitas veces, sabemos que la parte entera, ¿cierto? Es el 16, viene la coma, ¿cierto?
¿Y qué es lo que se estaba repitiendo? Solamente el 49 y lo registramos. ¿Cómo? Siempre, disculpe, siempre Diga. va a ser el número después de la coma el que se repite, ¿no es cierto? Exacto, Porque el otro, el número entero, exacto. 16 en este caso. Ya, Claro, el gracias. 16 no lleva rayita, exacto, muy bien. Por ejemplo, también podemos tener menos 5, 18, 9, 18, 9, 18, 9. Y así, sustantivamente, como dijo el chavo. ¿Cuál va a ser la parte entera aquí? Si alguien me ayuda. El 5, menos 5, ¿o no? Muy bien, sí, con el signo negativo. Ustedes ya conocen los números enteros, así que vamos a trabajar con negativos también. Y luego de la coma, ¿cuál vendría siendo el periodo? 189. 189. Muy bien, 189 o 189. Entonces yo coloco la rayita arriba de los tres numeritos, que se vea súper bien. Profesora, ¿eso pueden ser más dígitos? ¿Pueden ser Sí, 4? pueden ser 4, 5, 6, pueden ser más dígitos también. Seguimos, bueno, eso todavía no lo quiero ver. Seguimos con la siguiente. Los semiperiódicos ahora también son infinitos, pero tienen un cierto detalle. ¿Qué nos dice esto? Aquí dice que la parte decimal no se repite de inmediato. Acá hay algo súper importante y que está en rojo. Dice, la parte decimal que no se repite se llama anteperiodo. Estos nombres, estos conceptos, ustedes los tienen que conocer y recordar. El anteperiodo es parte decimal también, viene después de la coma, fíjese bien, está acá con amarillo. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como anteperiodo. Y todo lo que viene después es lo que se repite infinitas veces y se llama periodo. Vamos viendo el ejemplo. Si tenemos la siguiente fracción, 7 dividido 15, en la calculadora da 0,466. Aquí esto debió haber salido con puntos suspensivos porque son infinitos. Entonces, ¿cuál es la parte entera? El 0. Luego, ¿qué viene? El anteperiodo, fíjese, porque el 4 no se repite. Lo que se repite es el 6. Entonces, el anteperiodo está con amarillo y el periodo, que solamente es el 6, es lo único que se marca con la rayita, porque ese es el número que se repite. Acá tenemos otro ejemplo. 2, 23, 5, 25, 2, después vendría el 5, porque lo que se está repitiendo acá es, en este caso, aquí voy a hacer el corte. Y el 23, que está con amarillo, se conoce como anteperiodo, que viene después de la coma, pero está antes del periodo, ¿cierto? Parte entera es el 2, anteperiodo 23, ¿y quién se repetía? El 52, 52, después nuevamente 52. Entonces, solamente el 52 se le pone la rayita del periodo. Vamos viendo otro ejemplo. Veamos uno con un número negativo. Si yo tengo menos 73, 18, 9, 9, 9, 9. Entonces, ¿cuál es la parte entera? Si me ayudan. El menos 73. Menos 73. Súper bien. Parte entera. Y la Luego, anteperiodo sería el 9. Antes del periodo. Anteperiodo del 18. El Anteperiodo. Antes del periodo. Exacto, acá vendría siendo el 18. Ah, verdad, claro. El Antes periódico del periodo. sería el 9. Exacto. Y el periodo sería el 9. Entonces la rayita solamente va arriba del 9. Ya, vamos con otro ejemplo. Ya. ¿Cuál sería la parte entera? 21. El 21. ¿Cuál sería el anteperiodo?
0,78. Muy bien, el 0 también se cuenta acá. 0,78. Y el periodo sería el 16. Y el periodo, muy bien, solamente el 16, por lo tanto yo lo registro para ambos números solamente. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle, esa es la diferencia que existe entre los números periódicos y los semiperiódicos. Los periódicos empiezan al tiro después de la coma, mientras que el semiperiódico posee un elemento más que se llama anteperiodo. Esa es la única diferencia visualmente, pero tenemos que aprender que para transformarlos a una fracción, ahí el proceso es un poquito diferente. Pero yo estoy mirando la hora y son las 21:44. Entonces, yo este material lo voy a subir, voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos y después que nos podamos despedir. Como les dije, voy a subir este PPT a la plataforma de Classroom. Y antes de que nos vayamos, quisiera saber si es que hay algo que no se entendió, si es que fue muy rápido, si es que esto ya lo habían visto, si es que no lo habían recordado. Todas las cosas a mí me sirven. Así que les doy la palabra ahora a ustedes. A mí me quedó claro. Ya, perfecto. ¿Alguno o alguna quedó con dudas? Súper. Lo bueno sería que uno lo hubiera pasado, ¿no? Ay, Leandro, se le escucha cortado. Te digo, lo podamos ver a pasar. Pero, claro. Ah, claro. Bueno, como estamos grabando la clase, vamos a tratar de subirla, de que el profesor se las pueda mandar a ustedes. Y lo último, antes de que nos vayamos, porque tenemos 23 personas, ¿todos pusieron su nombre y su apellido? ¿Todas, todos, todes? Sí. Sí, los 22 porque yo soy la 23. Denme un momento antes que voy a hacer una cosita acá para también dejarlo registrado, si es que en caso de que se me borre. Vamos a sacar un pantallazo de los participantes. Los felicito y las felicito. A mí me encanta que participen, que me interrumpan en la clase, algo que no se entienda. Es bueno que se pueda explicar de inmediato. Los otros participantes. Ahí estamos. Ya. Entonces, hemos llegado a la hora, ¿cierto? Yo agradezco la participación, espero que nunca seamos menos de 22, lo espero, siempre. Nos vemos en una próxima clase. Voy a tratar de editar lo antes posible para que próximamente, es cierto, ustedes puedan ver la clase antes y poder repasar. Ya la clase que viene va a ser de práctica, porque vamos a aprender cómo transformar números decimales a fracción y viceversa, ¿cierto? Transitar de un lado a otro y vamos a practicar bastante porque son leyes que uno prácticamente se las tiene como que aprender de memoria, pero obviamente en ese sentido no voy a ser tan exigente porque si ustedes después quieren dar la prueba, ¿cómo se llama la nueva prueba? La prueba de transición, es muy poquito lo que aparece de números decimales y transformación, pero es súper bueno que ustedes lo sepan también, ¿ya? Porque esto es materia que está contemplada dentro del currículum, ¿ya? Así que con que ustedes comprendan las fórmulas y con que sepan usarlas, de verdad es súper satisfactorio. Así que la próxima clase vamos a aprender o recordar, porque a lo mejor algunos ya lo ha visto, cómo transformar números decimales a fracción y viceversa. ¿Ya? Nos despedimos entonces, les agradezco de verdad, muy buena la clase, cuídense mucho, que estén súper bien, ¿ya? Igualmente. Profesora, Chao. ¿usted va a Dígame. saber
¿Cuándo tiene la siguiente clase con nosotros? ¿No sabe? Ya es la próxima semana, lo que pasa es que el horario recién lo están arreglando, entonces yo creo que ya desde el lunes vamos a mandar todo y todo se sube a la plataforma. Ok, ¿Ya? gracias. Que estén súper bien, muchas gracias. Igualmente, adiós. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿No? Profe, Dígame. ¿no se ha ido? ¿No? ¿Van a entregar guías de la materia de ahora? Sí, yo voy a subir el material también a Classroom y es probable que si tienen problemas de conexión en el colegio se habilite, pero eso todavía no está planificado. Pero yo voy a subir lo que acabamos de ver. Ya, Y gracias. pregúntale si te tienes registrado ahí en la pantalla, como ¿Me tiene registrada como Sí. alumna? Sí, Pina ¿Sí? Manzano Díaz. ¿Pina Manzano? ajá. Sí, sí. Ya. Ya, eso quería saber. Ya. Chao. Chao, que estén súper bien. Chao, profe. Hasta luego.